¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Bustos, soy el profesor del aula Motores Nafta Diesel. Hoy vamos a hablar de lo que es el sistema de refrigeración. Los motores endotérmicos son máquinas que generan energía mecánica mediante la utilización de la energía química del combustible. Cuando se lleva a cabo dicho proceso químico, se libera calor. Es importante que el motor trabaje en cierto rango de temperatura. Aproximadamente el rango normal son entre los 90 y los 110 grados de temperatura, en donde logramos evaporar y realizar una mezcla homogénea del combustible con el aire aspirado. Pero hay que tener cuidado porque al ir subiendo la temperatura se puede destruir. Para que esto no suceda, el fabricante emplea sistemas de refrigeraciones. Puede ser por aire, puede ser por aceite, y el más común que tenemos hoy en día en los vehículos es por agua. Esto se lleva a cabo en el momento de fabricación. El fabricante toma la medida del motor y hace unas cavidades alrededor de las camisas y de los que serían los conductos de admisión y de escape y la cámara de combustión, para que el agua atraviese por esas zonas y pueda disipar un poco la temperatura que se genera en el motor para que no se destruya, como dijimos recién. Cuando el agua está circulando, ingresa al motor por la parte baja. A la hora de que va calentando, empieza a subir por la tapa de cilindro. Acá podemos ver una tapa de cilindro cortada. Tenemos los conductos de las cámaras de agua, conducto de escape, conducto de admisión, y que está rodeado todo con las cámaras de agua para poder controlar la temperatura. El agua tiene la capacidad de moverse sola, aunque el motor esté parado, por el efecto natural de termosifón. En los motores, para poder ayudar al proceso de que no sea tan lento, usamos un elemento comúnmente llamado y conocido por todos, la bomba de agua. Lo que va a hacer es ayudar al efecto de termosifón, y de esa forma el sistema de refrigeración se va a llamar de termosifón ayudado. Es de común conocimiento que el agua a 0 grados se convierte en hielo, pasa a su estado sólido, y que a 100 grados se convierte en vapor, entra en estado de ebullición. Para poder controlar esto, nosotros usamos productos refrigerantes. Como un refrigerante que compramos tiene que cumplir con 3 funciones importantes. Una es bajar el punto de congelamiento por menos de 0 grados, elevar el punto de ebullición por encima de los 100 grados y controlar la corrosión del motor. Si en épocas invernales la temperatura desciende por mucho menos de los 100 grados, de los 0 grados, y esto puede traer aparejados ciertos inconvenientes, como que se congele el agua, la presión del hielo en las paredes sería excesiva y podría dañar las camisas, la tapa de cilindro, rajar el block, romperlo. Entonces es muy importante poseer el aditivo. Y cuando el motor está caliente, el agua se convertiría en vapor, lo cual nos dejaría sin refrigeración, porque no estaría con un contacto húmedo que disipe la temperatura, y por ese motivo se podría dañar. Por este motivo, el líquido refrigerante que utilizamos en proporciones adecuadas nos va a asegurar una protección al elevar el punto de ebullición para que el motor no se nos dañe. ¿Cuánto es la proporción adecuada? Se trabaja a razón de entre un 33% a un 66% de refrigerante. O para entenderlo mejor, 2 partes de agua por 1 parte de refrigerante como dosis mínima, o 1 parte de agua, 2 partes de refrigerante como dosis máxima. Se tiende equivocadamente a pensar de que al agregar más refrigerante vamos a protegerlo más. Esto no es así. Generalmente puede darse el caso de que si uno excede esa cantidad de refrigerante, el agua o el conjunto agua refrigerante, el preparado, empieza a perder poder y pierde su característica. Baja el punto de ebullición por debajo de lo que se podría haber logrado, y el punto de congelamiento sube, que no sería lo
lo buscado, lo estimado. En proporciones máximas, el líquido refrigerante estaría brindando protecciones aproximadas de congelamiento cerca de los 40 grados bajo cero y de ebullición a los 140 grados. Aparte de esa protección, tengamos en cuenta de que nos va a proteger de la corrosión, que es algo completamente importantísimo y algo que no todos los refrigerantes cumplen. Sí hay algunos, y es importante estar al tanto de las normas con las cuales fue certificado y controlado, es que tiene que proteger sobre la protección de formación de electrólisis y el movimiento de los iones, porque tenemos distintos materiales en contacto con el agua. El agua trabajaría como un electrolito y se podrían llegar a mover iones de un metal a otro produciendo piquetes. Entonces ahí el refrigerante tiene que ser de buena calidad para que inhiba este proceso de corrosión electrolítica. También hay otro factor importante que debe cumplir el refrigerante, que es el de evitar cavitaciones. Las cavitaciones son pequeñas burbujitas que se generan en las paredes, que es cuando se forma la burbuja, una burbuja de vapor, y se destruye sola la burbuja. En ese momento la pared de la burbuja, que es de agua, implosiona y golpea completamente al metal y lo va picando y va generando puntos de erosión muy grandes, va erosionando el metal. Por ese motivo es completamente importante tener un líquido refrigerante de muy buena calidad. Es otro motivo importante contar con agua destilada. Erróneamente la gente cree que poniéndole agua común ya estamos protegidos y no es así. O muchas veces cree la gente que poniéndole agua destilada sin refrigerante ya estamos protegiendo el motor de la corrosión. Otro error que comete la gente. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tenemos agua destilada puesta únicamente, de lo único que estamos protegiendo nuestro motor es de no aportarle minerales que viene con el agua común de la canilla. Calcio, sales de varias, que el agua de la canilla traería, y que sería el sarro que se forma en las pavas. Este sarro dentro del motor puede ser perjudicial porque puede obstruir pequeños conductos por donde pasa el agua y puede ocasionar que el motor se nos eleve la temperatura. Otro de los detalles importantes es a la hora de tener un buen refrigerante podemos llegar a bajar un poco la presión de la cámara de agua. Recordemos que dependiendo del fabricante, el vehículo tiene temperatura de trabajo entre los 90 a 110 grados, trabajando de una manera que a los 100 grados la cámara completa de refrigeración, donde estaría el agua, tendría una presión estimativa de un bar, más o menos de presión, un bar 10 de presión casi. Y a los 110 grados, que puede llegar a ser una temperatura que trabaja en corsita, un poquito exigido, pero puede llegar a darse el caso, el sistema de refrigeración se vería sometido a una presión de un bar 400. Es mucha presión. Sería el límite del trabajo del sistema. Por ese motivo es completamente importante tener un buen producto refrigerante. ¿Qué es lo que sucede en otras circunstancias? En las mañanas le vamos a dar marcha a nuestro vehículo y por efecto de la baja temperatura el aceite se encuentra denso, los materiales están todos muy fríos, se tornan frágiles, la mezcla aire-nafta no se lleva bien, no se homogeniza porque a esa temperatura el combustible no se evapora. Entonces, para lograr que todo esto suceda más rápido, usamos una pieza que se llama termostato. Todo el mundo lo ha escuchado. Esta pieza tiene la misión de estrangular el paso de agua hacia el radiador con el simple fin de que caliente más rápido, no pase alrededor a ser enfriada. Esta pieza, que sería en el esquema, tiene una cápsula con un gel adentro, una especie de grasa, de cera, perdón, que con la temperatura va a ir dilatando. Al dilatar y estrecharse, va a pechar esa aguja, logrando que se abra el paso de agua.
Acá en estas imágenes podemos ver el agua que sale del motor y que no va hacia el radiador porque el termostato está cerrado, y se deriva hacia el motor y a un circuito de retorno. Y en este otro caso, en donde ya está el motor caliente, se abre el termostato permitiendo el paso de agua hacia el radiador para ser refrigerada y posteriormente vuelta a ingresar, y estrangula el paso de circulación aquí para que el vehículo siga trabajando. En este otro esquema podemos apreciar cómo sería el movimiento del agua. Entraría por la parte inferior, sale del radiador por la parte inferior, entra a la bomba de agua, entra a la parte inferior del motor, en donde las temperaturas son más bajas. Gradualmente se va aumentando la temperatura y mandamos el agua, para que no produzca un shock térmico en los materiales, hacia la tapa de cilindro, que es la parte más caliente, y logrando salir por medio del termostato de vuelta al radiador. Cuando llega al radiador, que es el encargado de enfriarla, cambia la densidad del líquido por acción de la temperatura, desciende y vuelve a ingresar al motor, logrando una correcta refrigeración. Bueno, por el momento sería todo. Después vamos a hacer otros videos con otros sistemas del motor. Que anden bien.